enseñanza apostólica y profética, conviértete en dueño. Conviértete en dueño. Cuando Dios hace al hombre, lo hace para que sea dueño. La Escritura dice en Génesis capítulo 1 que Dios hizo el cielo y la tierra, y que le dice al hombre que está en la tierra que él iba a enseñorearse y a sojuzgar en la tierra a todas las personas y los animales y el territorio de la tierra. Dios te destina para que seas dueño y dueña de todo lo que Él tiene. Ese era el plan de Dios con Adán, pero pecó Adán y Eva, y toda su descendencia también pecó, y fueron destituidos de la gloria de Dios. Gloria es plenitud, la plenitud de ser dueño como Dios es dueño. Entonces, los hombres dejaron de ser dueños de la tierra, pero Dios no dejó de ser dueño de la tierra, porque Dios colocó, después que hizo la tierra y ser su dueño, colocó en la tierra para reinar, para gobernar a el hombre. Pero cuando Adán peca, vino el ladrón, que vino conforme lo reveló Jesús, el Hijo de Dios, cuando vino a la tierra a recuperar lo que se había perdido, aquello de lo cual Él era dueño, la tierra y todo lo que hay en ella. Jesús dijo que el carácter del ladrón era este: el ladrón no viene sino a hurtar, matar y destruir. El ladrón le quitó los bienes, la riqueza, los tesoros, la herencia que tenía el dueño, que era Adán. Mató a Adán espiritualmente porque hizo que pecara y lo destruyó. Hizo que al pecar Adán fuese destituido de la gloria de Dios. Se convirtió Adán y su descendencia en una raza perdida que a sí mismo no se podía salvar. Estaban destruidos. Tenían enfermedades, tenían enemistades, tenían guerras entre ellos mismos, tenían confusión, tenían dudas, tenían pleitos, vivían ahora pecaminosamente, y al vivir de esa manera eran declarados esclavos del pecado, esclavos del diablo, y no podían liberarse ellos mismos de ese rey tirano y malo, maligno, que ahora los gobernaba, que les robó lo que les pertenecía, que los convirtió de un estado espiritual conforme a la voluntad de Dios a un estado espiritual rebelde y contrario a la voluntad de Dios, porque toda la raza humana adquirió la naturaleza pecaminosa carnal, que rechaza y está en contra de la voluntad de Dios y de los deseos de Dios, y en contra de la vida de Dios, y en contra de su sabiduría, y en contra de su poder. Jesús dijo que ese era el carácter del ladrón, que Él señaló que era ladrón. Un ladrón es la persona que toma lo que no es de él y lo hace suyo. Por eso cuando el diablo lleva a Jesús al desierto para tentarlo en todo, para hacerlo pecar, como hizo que pecara Adán y Eva,
El diablo en un momento le mostró todos los reinos de la tierra y la gloria de ellos, y le dijo a Jesús: todo esto te daré si postrado me adorares. Y le dijo: porque a mí toda esta potestad a mí me ha sido entregada. ¿Por qué? Porque la robó como ladrón a Adán. Jesús reveló cómo. Jesús dijo: cuando el hombre fuerte, Adán, guarda su palacio, la tierra, su casa, en paz está lo que posee. Pero viene otro más fuerte que él y entra en su casa, le vence, lo ata y lo despoja, se lleva sus bienes, se lleva su riqueza, se lleva su herencia, se lleva lo que le pertenece. Y al llevárselo, esa persona es el nuevo dueño de los bienes del que es robado, y el que es robado es ahora un esclavo del que lo roba, porque es más fuerte que él. Le quita las armas en que confía y lo vence. Entonces es declarado esclavo. Por eso en la Escritura se revela que la persona que es pecador es esclavo del pecado. Se revela en la Escritura, Dios lo revela por medio de la Escritura y por medio de sus hijos, que la raza humana, los hombres terrenales, los hombres que viven en el estado terrenal donde viven los hombres, son una raza que es esclava del pecado. Aunque existen naciones que tienen tecnología avanzada, que tienen educación avanzada, aún así todos los habitantes del planeta Tierra son esclavos del pecado, porque el pecado no puede ser vencido por armas químicas ni armas con tecnología, ni con golpes, ni con espadas, ni con ametralladoras, ni con bombas. El pecado no se vence de manera carnal. Por eso la Escritura, Dios la usa para dar revelación, diciendo que Dios tiene una forma de vencer el pecado. Y de vencer es un término de guerra, de una milicia. Por eso la Escritura dice que las armas de nuestra milicia, de la milicia de Dios, de Él mismo, no son carnales como las que usan los hombres en el estado terrenal donde viven los hombres, en las naciones. No, sus armas son espirituales. Para vencer el pecado tiene que ser vencido espiritualmente. Para vencer al ladrón, al criminal que robó lo que le pertenecía a Adán y a Dios, tiene que ser vencido espiritualmente. Ahora bien, por cuanto es ladrón, comete un delito dentro del sistema de la justicia legal, comete un delito, es un ladrón. Al ser ladrón se coloca una demanda porque robó, mató y destruyó, tiene delitos en contra. Entonces se elabora un informe con esa demanda, se identifica al sospechoso, se manda al investigador, a la gente, para que lo capture, para que capture al criminal. Se investiga para conocer la ubicación exacta de ese criminal y lo capturan. Pero el criminal no se va a dejar capturar. Tiene armas, tiene bienes, tiene riquezas. Hay que hacerle guerra, una operación para capturarlo, con armas espirituales para vencer al pecado y vencer al diablo. Y eso fue lo que Jesús hizo. Cuando el diablo lleva a Jesús al desierto, le dijo eso, que él era el dueño de todo. Y Jesús le dijo: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús le estaba diciendo: no, Señor, yo soy el dueño de todo. Mi Padre Celestial es el dueño de todo. Y Jesús recuperó la herencia, condenó al pecado en la carne, como dice la Escritura en el libro de Colosenses. Si la Escritura dice en el libro de Colosenses que lo condenó, significa que hubo una guerra o hubo un operativo para capturar al pecado
con armas espirituales y que lo captura, lo hace prisionero, esclavo y lo lleva a juicio porque el pecado tiene demandas en su contra, porque es un criminal. Y lo llevan a juicio y el juez da la sentencia con las pruebas y con los testigos después de escuchar su testimonio y da la sentencia final, la condena a el pecado. Dice la Escritura en Colosenses que condenó al pecado en la carne. La Escritura dice en el libro de Isaías que Dios puso en Jesús, en él, el pecado de todos nosotros. Por eso el profeta Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Jesús está en la cruz, todos los pecados del mundo, generación tras generación, fueron colocados en Jesús. Y cuando Jesús muere, saca el pecado de la dimensión terrenal donde viven los hombres, lo saca de la vida espiritual de los hijos de Dios, lo condena, lo manda a la cárcel. Condenó al pecado en la cárcel, condenó al pecado en la carne, condenó al pecado en la cárcel, que es la carne. Y Jesús murió y resucitó para que el pecado ya no tenga poder sobre los hijos de Dios, porque ya son santos, no son pecadores. Dios los santifica, los hace perfectos en Cristo Jesús. Entonces, Jesús venció el pecado. Él había profetizado por medio de un profeta diciendo que quitaré el pecado de la tierra en un día. Proféticamente utilizó la fiesta de Yom Kippur, del día de perdón, para cumplir en un día lo que había profetizado. En un día quitó el pecado de la tierra. Aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y lo quitó. Cuando Jesús vino, por eso decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y los apóstoles predicaban esto, que se arrepintieran de sus pecados. Entonces, el ladrón estaba vivo aún, había que capturarlo. Y Jesús dijo: el príncipe de este mundo será echado fuera. Por eso Jesús dijo: no se puede servir a dos señores, porque o amas a uno y aborreces al otro. Porque hay una guerra en donde hay dos reyes peleando por el título de propiedad de la tierra. El rey que fue enviado por Dios, Jesús, que vino a recuperar la tierra. Jesús dijo: he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y estaba el rey que se había colocado con trampa, con engaño, con mentira, que había robado, el diablo. Por eso el diablo le dio a Jesús lo siguiente, mostrándole en un momento todos los reinos del mundo, de la tierra y la gloria de ellos. Le digo a Jesús: todo esto te daré si postrado me adorares, porque toda esta potestad a mí me ha sido entregada. Por lo tanto, era el príncipe de este mundo, tenía el título de príncipe, título que le había robado a Adán. Adán era hijo de Dios, y al Dios colocarlo a gobernar, a reinar en la tierra, aunque era rey, era príncipe en la tierra, porque era perteneciente al reino de Dios, y es un príncipe, porque su padre Dios es el rey. Entonces Jesús dijo: el príncipe de este mundo será echado fuera, porque tiene que ser echado fuera, porque si permanece, sigue estableciendo su gobierno, su imperio, su reino de maldad. Entonces tiene que ser echado fuera en guerra, pero primero tiene que ser capturado. Y cuando es capturado, entonces es juzgado. Cuando es juzgado, lo echan fuera. Los reyes, cuando capturaban a un enemigo, lo exiliaban, lo mandaban a otra tierra lejana, o lo enviaban a la cárcel, o lo asesinaban haciendo justicia, como cuando el profeta Elías capturó
diciéndole a los hijos de Israel: capturen a los falsos profetas de Acera y a los falsos profetas de Baal en el monte Carmelo. Y los capturaron y los llevó al arroyo y los degolló y los mató a todos. Hizo justicia, porque según la Torá, la ley dice que si una persona habla en nombre de dioses ajenos, debía ser asesinado para que Israel no se contaminara, porque Israel debe ser fiel a un solo Dios. Entonces el profeta hizo justicia, los reyes hacen justicia. Entonces Jesús dijo: el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Se hizo el juicio contra el príncipe de este mundo, contra el diablo. Y después Jesús dijo: el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Quién lo va a echar? Jesús. ¿Puede echarlo Jesús? Sí, lo hizo. Dijo: el príncipe de este mundo será echado fuera. Porque para Jesús decir, como dijo después en la Escritura, diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id. Cuando él dice por tanto id, se lo está diciendo: id a los hijos de él, los nuevos herederos, que son herederos juntamente con Jesús, los nuevos dueños, que son dueños y dueñas juntamente con Jesús. Pero es que sucede que había una tierra, que había dos reyes, el que estaba y el que vino del cielo, que es Jesús. La Escritura dice que el que de arriba viene es sobre todos, sobre todos. Jesús es sobre el diablo. Por eso el diablo, después que lo tentó, cuando lo llevó al desierto, no pudo vencerlo. Jesús lo venció y entonces el diablo le dejó. Jesús lo venció, Jesús venció al diablo. Entonces Jesús tomó la potestad en el cielo y en la tierra y le dijo a sus hijos: por tanto id. Por eso los hijos de Dios, en la Escritura dice, en Juan capítulo 1, dice que verso 11 al 13, dice que se le da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Una potestad que se ejerce en el cielo y en la tierra. El poder de esa potestad se ejerce en el cielo y en la tierra. Por eso Jesús dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id. ¿Id a dónde? Id a la tierra, que es la herencia, de la cual tú eres dueño y eres dueña. Dios te convierte en dueño sin un enemigo, porque él profetizó que iba a vivir su pueblo en paz, sin temor al enemigo. La Escritura dice en el libro de Colosenses que al Jesús vencer al enemigo, recupera la herencia, los bienes. Colosenses, la Escritura dice: y despojando a los principados y a las potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. Los despojó y los exhibió públicamente. Cuando él habla eso, el apóstol explica de los acontecimientos que pasan cuando dos reyes pelean, y cuando después que un rey obtiene la victoria en la batalla, en la guerra, toma prisionero al rey enemigo, a los soldados enemigos, al reino enemigo, los exhibe públicamente para que reconozcan su derrota, que son ahora esclavos y que los van a juzgar por sus delitos de guerra, por su maldad, y le quita todos los bienes que tiene. Lo recupera. Jesús dijo: he venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Dios lo reveló también cuando usó leprosos que se fueron al campamento de los sirios, porque ya no había riqueza en Israel para alimentarse, vivir. Ellos van al campamento de los sirios y cuando van, Dios hace algo, una batalla, una guerra en donde vence espiritualmente a los sirios. Los sirios
escucharon que venía estruendo de carros de guerra, de un gran ejército, un estrépito de un gran ejército, y tuvieron temor. Dijeron que los israelitas habían llamado personas de otro reino para que los ayudaran en guerra contra ellos, y se fueron para salvar su vida y dejaron los bienes, las riquezas que tenían, los dejaron en el campo. Y cuando los leprosos llegan, empiezan a tomar para ellos, y uno de ellos dice: no estamos haciendo bien. Entonces ellos avisan al rey para que el rey mande personas y compruebe que ese campo está lleno de riqueza que abandonaron los enemigos, porque Dios venció. Y entonces el pueblo se acerca a ese campo y toma las riquezas, recupera las riquezas que Dios obtuvo, que Dios recuperó. Por eso, proféticamente, Dios lo anunció así y lo cumplió cuando vino Jesús. Por eso, cuando vino Jesús, Él te hace dueño. La Escritura lo dice, que escribió el apóstol, y lo explica cuando dice que somos juntamente coherederos con Cristo, que somos hijos de Dios, que somos herederos de Dios. Lo dice en Gálatas, que en tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Y aquí hay algo importante, una revelación importante. Jesús dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id. Jesús tomó el pan como dueño, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros he partido. Cuerpo de gobierno, porque los hijos de Dios pertenecen al reino de los cielos, a un reino celestial. Jesús dijo: tomad, comed. ¿Qué significa? Digo que tomen todo lo que pertenece y que coman todo lo que necesitan comer. Isaías 23:17 dice que para los que viven delante de Jehová, Dios dijo esto: para que coman hasta saciarse y vistan espléndidamente. Porque Dios te convierte en dueño. Cuando tú naces de nuevo, Dios te hace dueño. Dios te da todas las cosas y te enseña a crecer como dueño, a actuar como dueño, a pensar como dueño, a sentir como dueño, a vivir como dueño, a ministrar como dueño, a trabajar como dueño. Dios te convierte en dueño. Dios te forma en dueño. Hay una profecía que dice: os traeré nuevo poseedor. Dios estaba profetizando de que iba a traer un nuevo poseedor, un nuevo dueño, a donde ya había un dueño, pero que era un dueño maligno, al cual quitó, y vino Dios y envió a Jesús, el nuevo dueño, y Dios repartió la herencia. Recuerde que Jesús lo reveló cuando dijo: un padre tenía 2 hijos, y el menor le dijo al padre: Padre, dame la parte de mis bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes al hijo mayor y al hijo menor. ¿Qué pasó? Dios te convierte en dueño. ¿Cómo Dios te convierte en dueño? Primero te da revelación de quién eres. Tú eres hijo de Dios, tú eres hija de Dios. Pero te da revelación de tu identidad, de que tú eres dueño, heredero, dueña, heredera, poseedor, poseedora, el propietario, la propietaria, el tenedor, la tenedora de la herencia de Dios. La herencia de Dios es el cielo y la tierra, la herencia celestial y la herencia terrenal. La doble porción de su espíritu. Al hijo primogénito le corresponde la doble porción de la herencia celestial y la herencia terrenal. Tú eres heredero, Dios te hace dueño, pero la Escritura dice en Gálatas algo muy importante, que Dios te forma como dueño. Dios te forma porque tú naces como dueño. Dios te da todas las cosas. Jesús por eso dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cómo no nos dará
cómo no os dará vuestro Padre Celestial todas las cosas juntamente con el Espíritu? Entonces, si usted necesita algo, usted tiene que buscar que usted viva como un habitante del reino de Dios, como dueño, actuando en la justicia de Dios, no con maldad, no pecando, sino con justicia de Dios por fe y para fe, en amor, en verdad, en santidad, en gracia, en misericordia, para que cuando usted actúe, por cuanto usted es hijo obediente, porque actúa como hijo y actúa con obediencia según la justicia y la voluntad revelada de Dios en el Espíritu, usted se manifiesta como dueño y las cosas pasan. Recuerde que el centurión le dijo a Jesús: yo me manifiesto como dueño, porque le digo a los soldados, a este soldado le digo, ven y viene, y a este ve y va. Me manifiesto como dueño, y me manifiesto como dueño en todo, porque en mi casa también lo hago. Le digo a mi siervo, haz esto, y lo hace. Yo me manifiesto como dueño. Jesús le dijo a sus discípulos, ni aún en Israel le he hallado tanta fe. Jesús esperaba hallar esa fe, ese entendimiento en el Espíritu de la revelación que Dios trae a sus hijos como dueños de todo lo que Dios tiene. La Escritura dice en Corintios, porque todo es vuestro. La Escritura dice en el libro de los Salmos, de Jehová es la tierra y su plenitud, de Jehová es la tierra y todo lo que en ella hay. ¿De quién? De Jehová. ¿Y Jehová quién es? Nuestro Padre Celestial. Tú tienes que actuar en justicia para que las cosas funcionen a tu favor como dueño cuando hables. El centurión hablaba y lo obedecía. El centurión hablaba y el siervo hacía lo que él quería que se hiciera. ¿Por qué? Porque actuaba en justicia, la justicia de un reino. Él dijo, yo soy hombre puesto bajo autoridad. La autoridad está asociada a la justicia, porque el heredero está ligado a la heredad. El justo y la justicia se unen y se manifiestan. Por eso Jesús dijo, en la Escritura reveló diciendo, porque el justo por la fe vivirá. La ley hablaba de obras para hacer justicia, pero la fe es otro nivel donde se hace la justicia espiritualmente, no por obras, no por tu voluntad, no por tu justicia propia, sino según la voluntad de Dios, según la justicia de Dios en el Espíritu, para que cuando actúes como dueño las cosas funcionen y la herencia te obedezca, la herencia celestial y la herencia terrenal. Entonces Dios te forma, Dios te convierte en dueño. La Escritura en Gálatas dice, pero aunque tú eres dueño, aunque tú eres dueña, tienes que crecer, tienes que ser formado como dueño, porque aunque cosas funcionen, Dios tiene una plenitud para ti. Dios quiere que tú uses todo, no solo una parte. Dios quiere que tú uses todo. Él dijo, porque todo es vuestro. Entonces Dios te convierte en dueño. ¿Cómo lo hace? Así. No solo revelándote la identidad tuya de dueño o de dueña. También de esta manera, crecimiento. Tienes que crecer como dueño. ¿A dónde vas a ir? A que te enseñe a vivir como dueño espiritual de todas las cosas que hay en el cielo y la tierra. A donde un hombre tiene que ir donde Dios. Dios revela la actitud correcta. Hacia a dónde ir, a quién preguntarle, de quién aprender. Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Por eso Jesús dijo, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Fe allí revela obediencia. Fe allí significa revelación fresca de Dios, porque alguien lo oye. Fe significa confianza para vivir como dueño. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra.
Por eso Jesús también dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Porque Jesús quiere que tú seas un verdadero discípulo. El verdadero discípulo aprende y llega al nivel de crecimiento que el discípulo actúa como su maestro. Jesús dijo que el crecimiento del discípulo, su meta es llegar a ser como su maestro. Dijo Jesús en Juan, en el libro de Juan, dijo, basta al discípulo ser como su maestro y al siervo como su Señor. Si usted es discípulo, tiene que crecer para manifestarse como después como maestro. Jesús le dijo a Nicodemo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Crecimiento, hablaba de crecimiento, Dios te da crecimiento. Jesús quiere que tú crezcas. Por eso dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Quiere que crezcas, que obedezcas, para que vivas la voluntad de Dios. Entonces, Dios te hace crecer, Dios te forma. La Escritura dice en Gálatas también lo siguiente, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es Señor de todo. Se habla de dos personas, niño espiritual y esclavo, que es el hombre terrenal. Se ven iguales, actúan igual, hablan igual. No hay ninguna diferencia. Pero el niño espiritual que es hijo de Dios es llamado en la Escritura, en el libro de Corintios, que es carnal, sí, pelea, discute. En otras palabras, actúa como el hombre terrenal, actúan igual. Aunque el Hijo de Dios tenga al Espíritu Santo, revelación de Dios, se ven iguales. Pero hubo una profecía cuando nace Jacob y cuando nace Esaú. Su madre estaba preocupada y oró, y Dios le dijo, 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos serán divididos desde sus entrañas. Hombre espiritual, hombre terrenal. Por eso usted tiene que entender cuál es su identidad, para que Dios te convierta, te forme en dueño. El hombre terrenal no puede hacer lo que Jesús hizo. Jesús reprendió el viento y le dijo al mar, calla, enmudece. Ningún hombre terrenal puede hacer eso. Los alguaciles que fueron enviados a capturar a Jesús por envío de sus enemigos, los alguaciles regresan sin el capturado, sin Jesús, y le preguntan por qué han regresado sin él. Y ellos dicen, nunca jamás ningún hombre ha hablado como este hombre. Porque Jesús lo reveló el profeta Juan diciendo, el que de arriba viene es sobre todos. Y los hijos de Dios son hechos conforme a su imagen. O sea, son sobre todos. Por eso cuando Jesús fue bautizado, se levantó del agua, subió luego del agua. Eso significa que es sobre la creación, que la creación está sujeta a Él. Todas las cosas están sujetas a Él porque Él es el dueño, porque Él ahora tiene la potestad en el cielo y en la tierra. Y dijo que a los hijos le iba a dar las llaves del cielo y la tierra. Las llaves se le dan solo al dueño. ¿A quién? A los hijos. Por eso, una de las revelaciones más importantes de los hijos de Dios es entender y ser y actuar y ministrar como hijos de Dios, como herederos, como dueños, como herederas, como dueñas. Porque entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Por eso tiene que crecer conforme a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, conforme a su imagen. ¿Cuál es su imagen? Vivir como Jesús vivió. Por eso tú eres llamado discípulo, porque aprendes de Dios mismo a vivir como Jesús vivía, a vivir como Dios vive, porque en Efesios 5,
capítulo 5, verso 1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Hijos amados. Entonces, tienes que vivir como dueño porque Dios te hace vivir como dueño. Y dice más la escritura en Gálatas, capítulo 4, 1 al 7. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, es dueño de todo. Dueño de todo. En Corintios se dice: todo es vuestro. O sea, la vida, todo es vuestro. Todo es vuestro porque tú eres dueño. ¿Sabe? Pero hay personas que no viven como dueños hasta que saben que son dueños, porque alguien les anuncia que hay una escritura donde está su nombre que les hace ser dueños de una herencia, de una propiedad. Y cuando se enteran, se convierten en dueños y actúan como dueños. Eso es lo que le pasa a los hijos de Dios. Tenemos las escrituras, tenemos al que nos anuncia que somos el dueño. Él nos anuncia directamente, envía personas que te anuncian que eres el dueño y te revela por las escrituras de que tú eres el dueño y de que eres la dueña. Y Él te enseña, te forma, te convierte en dueño, te convierte en dueña de su herencia celestial y terrenal. ¿Para qué? Te convierte en dueño, para que haga la voluntad de Dios, para que trabajes como dueño y para que disfrutes de este mundo que es tu herencia, tu propiedad. Tú puedes trabajar, predicar el evangelio, hacer discípulos, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, pero también puedes disfrutar del mundo, porque eres dueño y heredera, un solucionador de todos los problemas, un solucionador de todas las cosas, una solucionadora de todos los problemas, una solucionadora de todas las cosas, porque eres dueño, eres dueña. Jesús quitó lo negativo de la herencia cuando reprendió al viento y le dijo al mar: calla, enmudece. Cuando quitó lo negativo, la tierra comenzó a trabajar para él, como Dios le dijo a la tierra que trabajara desde el principio, porque Jesús estaba restaurando el poder del dueño sobre la herencia y quitó lo negativo. Cuando el dueño está presente, quita lo negativo. Nada puede impedir que el dueño quite lo negativo. Y cuando el dueño quita lo negativo, entonces se manifiesta como dueño sobre la herencia y la herencia le obedece, trabaja para él y él disfruta la herencia. Entonces el dueño trabaja y el dueño disfruta. Así Dios quiere que tú estés. Por eso la escritura dice en el libro de los Hechos que los apóstoles, la iglesia tenía gran poder y que no había entre ellos ningún necesitado. ¿Por qué? Porque todos actuaban como dueños. Una vez Jesús se apareció a 500 hermanos a la vez, a 500 dueños, a 500 dueños y dueñas. Cuando el Espíritu Santo vino sobre dueños y sobre dueñas, no vino sobre siervos. Si usted cree que es siervo, esclavo o mayordomo, esas son revelaciones de crecimiento que usted ya tiene que superar, porque tiene que crecer. Porque si sigue viviendo como esclavo, como siervo, como dueño, no se verá ninguna diferencia entre el hombre terrenal y tú, porque vive como carnal. Tú eres hijo de Dios, tú eres hija de Dios, dueño, dueña, heredero, heredera, desde que naces de nuevo. Pero Dios tiene que convertirte en dueño. ¿Por qué? Porque eres un rey. ¿Por qué? Porque eres un príncipe. Dios formó por medio del profeta Natán al príncipe Salomón y por medio de otras personas para que fuese rey. Tienes que tener formación de dueño. ¿Quién te la da? El dueño. Pedro lo dijo:
Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Quién me ha enseñado a mí a ser dueño de todo lo que tengo? Mi Padre Celestial, el dueño. ¿A quién voy a preguntarle? A Él, al dueño. Por eso Jesús dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Jesús allí revela algo importante. Dice, ¿por qué me llaman dueño, dueño, y no hacen lo que yo digo, lo que dice el dueño? ¿Qué significa? Significa que si tú le dices a él dueño, dueño, significa que tú le estás preguntando. Primero le dices dueño, significa que le preguntas como niño espiritual y creces y tienes madurez. Y después, cuando tienes madurez, le preguntas otra vez y le dices dueño y creces más. Y cuando creces más, haces lo que Él dice. Por eso Jesús dijo, ya no os llamaré siervos, sino os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Jesús dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos. Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo. Por eso que Jesús habló una profecía, mire, es una profecía cuando Él dijo, porque era profeta, dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres y seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Por qué? Porque el verdadero discípulo crece y le dice, Señor, dueño, y crece más y entonces tiene madurez espiritual y le dice, dueño, y después hace lo que él dice. En cambio, el falso discípulo no obedece, porque aunque es hijo de Dios, es hijo desobediente. Porque aunque escucha enseñanzas, las intenta aplicar, no funciona porque no tiene la revelación de la identidad de hijo.